Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Keiner Serra, del tercer semestre de Ingeniería Industrial de Unicor Salud. Junto a mi compañero Jesús Aguilar le vengo a hablar sobre los siguientes temas de estática, que serían vectores y propiedades de vectores. Tenemos también como componentes rectángulos de una fuerza, suma, recta, restante y ángulo de la resultante. También tenemos para explicar fuerzas en equilibrio en dos dimensiones y también momento de una fuerza con respecto a un punto. A continuación les voy a hablar sobre el tema de los vectores y también las propiedades de los vectores. Para empezar, digamos que es un vector. Un vector es una cantidad que tiene el módulo, o también se le puede decir el tamaño. Ejemplo, 10 kilómetros, 50 newton. Un vector también tiene la dirección. Esta es la inclinación en el espacio. Por ejemplo, 30 grados al norte. Un vector también contiene el sentido, hacia dónde apunta. Este u este podría ser un ejemplo. El vector se diferencia de un escalar que solo tiene magnitud, ejemplo, masa, temperatura. Bueno, les voy a dar un ejemplo cotidiano de lo que podría ser un vector. Y es que caminar 5 kilómetros hacia el norte no es lo mismo que caminar 5 kilómetros hacia el este. Aunque sabemos que la distancia es la misma, cambia la dirección. Esto es lo que lo hace convertirse como en un vector. Para la representación de un vector, si hablamos geométricamente, podemos decir que es una flecha en un plano o en un espacio. Y analíticamente podemos decir que son como coordenadas. Por ejemplo, si tú tienes el vector A, que es x, y, este en 2D, pero en 3D ya sería x, y, z. Gráficamente se puede mover paralelamente sin cambiar el vector. Lo importante es su tamaño y dirección, no dónde empieza. Un ejemplo acá en la vida real, podemos decir que es la velocidad de un carro que se dirige a 80 km por hora hacia el norte. Bueno, ahora les voy a hablar de las operaciones con vectores. Primero tenemos la suma. En la suma se suman las componentes, valga la redundancia, o se usa el método del paralelogramo. En la resta se suma el vector opuesto. En la multiplicación por escalar cambia el tamaño, más no la dirección. Un ejemplo sería duplicar una fuerza. También tenemos el vector unitario, vector con magnitud 1 que indica solo dirección. Y también tenemos tenemos la norma, o también se le puede decir magnitud. Y este se calcula con Pitágoras. Por ejemplo, si tenemos la norma del vector u, la calcularíamos con la raíz de x a la 2 más y a la 2 en 2D. Ahora les hablaré de las propiedades fundamentales. La número 1 tengo acá, la conmutativa. En esta lo que nos dice es que el vector A más el vector B es lo mismo que B más A. Acá tengo la segunda, que es la asociativa. En esta lo que nos dice es que A más B que multiplica C es lo mismo que A que multiplica a B más C. También tengo la distributiva. En esta nos dice que K que multiplica a A más B es lo mismo que K por A más K por B. Y por último tengo la del elemento neutro. Acá dice que A más 0, que es el elemento neutro, vendría siendo lo mismo que A. Bueno, les voy a dar un ejemplo sencillo de los vectores en la ingeniería. Y es que si tenemos varias fuerzas que actúan sobre una viga, el orden en que las sumemos no va a cambiar el resultado final, va a dar el mismo siempre.
Ahora les voy a dar ejemplos o aplicaciones prácticas de los vectores en algunas de las ingenierías. En la ingeniería civil sirve o nos ayudaría, por ejemplo, en el análisis de carga en puentes y edificios. En la ingeniería mecánica, representación de velocidad, aceleración y desplazamiento. En la ingeniería eléctrica, corrientes y campos eléctricos. Y en la vida diaria también la podemos ver como, por ejemplo, en un barco con corriente en el río, también en trayectorias de un dron con viento, entre otras. Bueno, aquí les voy a hacer un ejercicio bastante corto y bastante breve de cómo haríamos una suma de vectores. Bueno, si tengo el vector U, que es igual a 3,4, y también tengo el vector V, que es igual a menos 1,2. La suma del vector U más el vector V sería 2,6, ya que 3 menos 1 sería 2 y 4 más 2 sería 6. Y la norma, para saber la norma del vector U, tendríamos que lo haríamos con Pitágoras. Aquí sabemos que sería 3 a la 2 más 4 a la 2. Aquí nos daría que 3 a la 2, 9, más 4 a la 2, 16. Esto nos daría 25, la raíz de 25, 5. Este es un ejemplo sencillo de cómo hacer una suma de vectores y también cómo sacar la norma. Bueno, después de haberles hablado del tema de vectores y propiedades de los vectores, espero que les haya quedado claro, que me hayan entendido y que les haya gustado mi explicación. Ahora les hablaré de otro tema, que es componentes rectangulares de una fuerza, suma, resta, resultante y ángulo. Fuerza como vector. Una fuerza no solo tiene magnitud, también tiene dirección y sentido. Por eso es un vector. Un ejemplo corto sería que 100 newtons hacia el este no es lo mismo que 100 newtons hacia el norte. La descomposición de una fuerza. Una fuerza inclinada puede expresarse en dos componentes. Bueno, los componentes serían f de x, f coseno de teta, y también f de y, que sería f seno de teta. Estos componentes nos permitirían trabajar con fuerzas en ejes perpendiculares, como lo son X y también Y. Bueno, ya que les hablé un poco de las componentes, les voy a dar un ejemplo acá corto, y es que si tengo una cuerda tirando con 50 newton a 30 grados, bueno, ahora les voy a resolver acá el ejemplo. Primero escribimos acá las componentes, y es que
igual a f coseno de teta y f de y igual a f de seno bueno, ahora lo primero que sabemos es que la fuerza es de 50 newton, lo escribimos por acá, y también tenemos el ángulo que es 30. Escribimos aquí, escribimos 50 seno de 30 y acá abajito escribimos F50, no, perdón, aquí es coseno y seno de 30. Sabemos que coseno de 30 es igual a 0.886 y que seno de 30 es igual a 0.5. Entonces reemplazamos acá y multiplicamos 50 por 0.86 y eso nos daría la fuerza de 43.3 newton como fuerza horizontal. Y en Y multiplicamos 50 por 0.5 y eso nos daría 25 newton como fuerza vertical. Bueno, eso es un ejemplo corto usando las componentes. En el resultante de varias fuerzas tenemos que saber que se suman los componentes de cada eje. Ya les muestro cómo se hace la sumatoria, también cómo se hace cómo se escribe la fórmula para la magnitud del resultante y también su ángulo en el eje X. Bueno, como les había mencionado anteriormente, sabemos que se suman los componentes de cada eje y se escribe de la siguiente manera para saber la sumatoria, y es que Rx es igual a la sumatoria Fx es la sumatoria de los componentes en Y. Para hallar la magnitud del resultante utilizamos la siguiente fórmula, que es Rx al cuadrado, o la raíz de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y para su ángulo con el eje X utilizamos la siguiente fórmula, que es arco tangente de Ry sobre Rx. Bueno, con esto podemos hacer la interpretación de que la resultante es una única fuerza equivalente a todas las que actúan sobre un solo punto. Bueno, ahora les hablaré de la fuerza equilibrante. Para empezar, ¿qué es la fuerza equilibrante? Es una fuerza que anula el efecto de otras fuerzas aplicadas a un cuerpo. Tiene la misma magnitud
la misma línea de acción, pero el sentido contrario a la resultante de las fuerzas. En otras palabras, les voy a mostrar cómo se escribiría en la fórmula la fuerza equilibrante. Bueno, así se escribe la fuerza resultante. Podemos decir, o en otras palabras, que es igual a menos en donde E es el equilibrante. Y R es la resultante. Bueno, teniendo en cuenta lo que les mencioné ahora, si sobre un objeto actúan varias fuerzas y se suman todas las fuerzas, obtenemos el resultante. Y la equilibrante es la única que al sumarse con la resultante daría 0. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de por qué es importante la fuerza equilibrante. Y es que esta misma es la que garantiza el equilibrio estático. Sin ella, un objeto se movería en la dirección de la resultante. Gracias a la fuerza equilibrante podemos calcular cómo deben disponerse tensiones, apoyos o cables para que estructuras o cuerpos no se caigan ni se desplacen. Les voy a dar algunos ejemplos prácticos de la fuerza equilibrante. Y es que si tenemos un cuadro colgado en una pared, el cuadro pesa, eso sería una fuerza hacia abajo. La cuerda o el gancho ejerce una fuerza hacia arriba de igual magnitud. Esa es la equilibrante del peso y por lo tanto el cuadro no se cae. Otro ejemplo también sería una persona empujando una caja en el piso. Se empuja con 100 newton hacia la derecha y otra persona jala con 100 newton hacia la izquierda, la caja no se mueve. Una de esas fuerzas actúa como equilibrante de la otra. Otro ejemplo sería un puente colgante. El peso del puente y de los vehículos genera un resultante hacia abajo. Los cables generan fuerza de igual magnitud hacia arriba y por eso son equilibrantes. Propiedades claves de la fuerza equilibrante. Sabemos que siempre es única para una misma resultante. No cambia la magnitud del resultante, sino que la contrarresta. Es la condición de equilibrio. Con esto queremos decir que la sumatoria en X da 0 y la sumatoria en Y da 0. Bueno, ahora les voy a mostrar o les voy a hacer un ejercicio breve para la explicación de la fuerza equilibrante. Bueno, hagamos un ejercicio aquí breve y es que si tenemos un cuerpo que está sometido a dos fuerzas, la primera fuerza es 30,0 y la segunda es 0,40. El resultante de esta sabemos que es, teniendo en cuenta lo que les expliqué ahorita, sabemos que el resultante vendría siendo 30,40. Y bueno, ahora para saber la magnitud o la norma, tenemos que hacerlo con la fórmula que recién les estaba mostrando, que viene siendo la raíz de Rx a la 2 más la raíz de Ry a la 2. Entonces, en este punto lo haríamos de la siguiente forma: R
escala 2. Esto pues ya haciéndolo la calculadora o rápidamente, aquí sabemos que es primo raíz 900 y 1600. Entonces hacemos esta suma que nos daría 2500 y colocamos la raíz, y aquí si hacemos esta operación que nos daría 50. Bueno, ahora para saber el ángulo, también como les mostré recién, acá está la fórmula, lo escribiríamos con arco tangente de RY, que viene siendo 40 sobre R, que vendría siendo 30, y eso ya haciéndolo en la calculadora nos daría que es 53.1. Bueno, este es el ejemplo, es bastante corto, sencillo, pero para que se entienda la explicación bien. Bueno, hasta acá ha llegado mi explicación en este tema. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y que me hayan escuchado hasta esta parte del video. A continuación mi compañero les va a hablar sobre otros temas como lo son fuerza en equilibrio de 2 dimensiones y momento de una fuerza con respecto a un punto. Entonces ahí los dejo con él. Mi nombre es Keiner Serra y hoy le voy a hablar sobre un tema fundamental en la estática: las fuerzas en equilibrio en 2 dimensiones. Este tema es muy importante porque nos permite entender por qué algunos objetos permanecen en reposo, por qué otros se mueven de cierta manera, y cómo pueden analizar situaciones reales en ingeniería, arquitectura y física cotidiana. Todos los cuerpos que nos rodean están sometidos a fuerzas. El peso, la fricción, la tensión de una cuerda, la reacción del piso, entre otras. Para que un objeto no se caiga, no se deslice o no cambie su movimiento, esas fuerzas deben estar en equilibrio. Vengo a hablar sobre el concepto de fuerza. Recordemos primero ¿qué es una fuerza? Una fuerza es toda acción que, aplicada sobre un cuerpo, puede cambiar su estado de movimiento o de reposo, o bien deformarlo. Las fuerzas se representan mediante vectores porque tienen 1 magnitud, 2 dirección y 3 sentido. Le vengo a hablar sobre el equilibrio de un cuerpo. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Dicho en otras palabras, las fuerzas se compensan unas con otras. Esto significa que el objeto no acelera, sino que permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, de acuerdo con la primera ley de Newton o la ley de la inercia. Pero como en 2 dimensiones trabajamos con los ejes cartesianos, los se expresan de la manera que es igual a 0. Es decir, tanto en el eje horizontal como en el vertical, la suma de los componentes debe ser nula. Vengo a hablar sobre el equilibrio en 2 dimensiones. En la vida real, casi nunca las fuerzas actúan perfectamente alineadas con los ejes. Por eso necesitamos descomponer cada fuerza en sus componentes. Un componente horizontal f de x y un componente vertical f de y. Estas componentes se calculan usando trigonometría, generalmente con seno y coseno, a partir del ángulo que forma la fuerza con la horizontal.
Una vez que descomponemos todas las fuerzas, se suma cada eje, tanto el eje X como el eje Y. Te tengo un ejemplo ilustrativo. Puede ser que imaginemos un objeto colgado por dos cuerdas que forma ángulos diferentes con el techo. Sobre el objeto actúa su peso hacia abajo, dos tensiones de las cuerdas, una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, pero ambas con cierta inclinación hacia arriba. Para que el objeto permanezca quieto, esas dos tensiones deben equilibrar exactamente el peso en el eje vertical y al mismo tiempo deben anularse mutuamente en el eje horizontal. Vengo a hablar sobre la importancia de la ingeniería industrial. La importancia en la ingeniería industrial. El concepto de fuerza en equilibrio en dos dimensiones es de gran relevancia dentro de la ingeniería industrial, porque muchos de los procesos y sistemas que se diseñan o supervisan involucran cuerpos sometidos a fuerza. Entender cómo se equilibran esas fuerzas permite garantizar seguridad, eficiencia y estabilidad en distintas aplicaciones. Algunas de las principales importancias en la ingeniería industrial son: el primero, diseño y análisis de estructuras de transporte. En plantas industriales, los equipos, máquinas y estanterías deben ser firmemente asegurados. Conocer el equilibrio de fuerzas ayuda a calcular la resistencia de las vigas, soportes y anclajes para evitar colapso o movimiento indeseado. Segundo, seguridad en el manejo de carga. Los ingenieros industriales analizan el transporte especializado y almacenamiento de materiales. Aplicando el equilibrio de fuerzas se determina la capacidad de grúas, poleas y montacargas, evitando accidentes laborales. Tercero, optimización de procesos productivos. Muchas máquinas industriales tienen piezas móviles sometidas a tensiones y fricciones, por lo cual hay que comprender cómo se distribuyen y equilibran las fuerzas. Ayuda a reducir el desgaste de componentes y a mejorar la eficiencia energética de los equipos. Cuarto, la ergonomía y diseño de puestos de trabajo. El equilibrio de fuerza no solo aplica a máquinas, sino que también a las personas en ingeniería industrial. Se estudia cómo las fuerzas actúan sobre el cuerpo humano para diseñar herramientas, sillas o estaciones de trabajo que minimicen el esfuerzo y prevengan lesiones. Como quinto, tenemos mantenimiento y confiabilidad. Con el análisis del equilibrio se detectan posibles fallas en equipo y estructura. Si una fuerza no está adecuadamente compensada, se pueden generar vibraciones, desplazamientos o fatiga de materiales que afectan la productividad. En resumen, el ingeniero industrial, conocer las fuerzas en equilibrio en dos dimensiones, permite garantizar la seguridad, optimizar recursos, mejorar el diseño de procesos y prevenir riesgos. Es una herramienta clave para asegurar que los sistemas industriales funcionen de manera estable, económica y confiable. Y le voy a hablar ahora sobre momento de una fuerza respecto a un punto. Definición y la explicación. El momento de una fuerza respecto a un punto es un concepto fundamental dentro de la mecánica y se refiere a la capacidad que tiene una fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto determinado. No basta con conocer la magnitud de la fuerza, también importa dónde y cómo se aplica. Imaginemos una puerta. Si intentamos empujarla cerca de las bisagras, cuesta mucho abrirla, pero si la empujamos en el borde más lejano, se abre con facilidad. Eso ocurre porque la distancia de un punto de giro hasta
hasta el lugar donde aplicamos la fuerza influye en el efecto rotacional. Esa es precisamente la esencia del momento de una fuerza. Representación matemática. El momento se calcula mediante la fórmula M es igual a F por D, donde M mayúscula es el momento de la fuerza, F es la magnitud de la fuerza aplicada y D es la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto de referencia o eje de rotación. En casos más avanzados, cuando la fuerza no actúa perpendicular al brazo, se utiliza una definición vectorial, en el cual donde el vector R es el vector de posición y el vector F es la fuerza aplicada. El sentido del momento. El momento no solo tiene magnitud, también tiene sentido de giro, en el cual se considera positivo si la fuerza tiende a girar el cuerpo en sentido contrario a las agujas del reloj. Se considera negativo si las fuerzas tienden a girar el mismo sentido de las agujas del reloj. Esto es importante porque en muchos problemas de equilibrio de sistemas rígidos debemos tener en cuenta no solo cuando giran la fuerza, sino hacia qué lado también giran. Importancia de la práctica. El concepto de momento de una fuerza se aplica en gran cantidad de situaciones cotidianas y en el ámbito industrial, como en el diseño de palancas y herramientas manuales como llaves, destornilladores o tijeras. También se utiliza en la construcción de estructuras, donde es fundamental conocer cómo las fuerzas externas generan esfuerzos y giros en vigas o columnas. Se utiliza en la mecánica de máquinas, ya que engranaje, eje o polea funcionan gracias al equilibrio de momentos. Y en la ingeniería industrial permite calcular con precisión cómo distribuir fuerzas en máquinas de producción, transportadores, sistemas de carga y descarga, e incluso en ergonomía para reducir esfuerzo físico hacia los trabajadores. Conclusión. En resumen, el momento de una fuerza respecto a un punto mide la capacidad de esa fuerza para provocar rotación. No se trata únicamente de cuán fuerte empujamos o jalamos, sino también de dónde aplicamos la fuerza. Este concepto es vital para garantizar seguridad, eficiencia y funcionalidad en el diseño y análisis de sistemas mecánicos, estructurales y productivos. Gracias.